Sheinbaum criticó públicamente en una conferencia de prensa a Luisito Comunica, algo que me parece totalmente irracional. A ver, vamos a aclararlo bien esto porque me parece muy importante, pero vamos a comenzar con las palabras de ella, donde respondió a críticas y denuncias públicas de influencer, incluyendo a Luisito Comunica, y vamos a ver lo que tuvo para decir. Ahora ya hay comunicadores, ¿cómo le llaman? Influencers, que antes hablaban de otras cosas y ahora ya hablan de política, ¿no? A ver, esto es una falacia. Que un ciudadano hable de otras cosas, que hable de comida, de maquillaje, de fútbol, de viajes, de lo que sea. Todos nosotros somos ciudadanos. Somos ciudadanos protegidos por una constitución política del estado en el cual vivimos y por lo tanto todo ciudadano tiene todo el derecho del mundo de opinar de política, porque la política tiene que ver con la organización social de la sociedad en la cual habita y tiene que ver con la implementación de la justicia. El mandato primario y fundamental de un político, en este caso de Claudia Sheinbaum, es que se haga justicia. Y cuando no hay justicia, cuando hay impunidad, cuando hay crimen, cuando está todo desbordado, esa persona, sea comunicador, sea un peluquero, sea cocinero, sea abogado, sea profesor universitario, sea ama de casa, tiene todo el derecho de opinar. Pero según la presidenta de México, ahora estos influencers que antes hablaban de otras cosas y ahora hablan de política, ¿por qué no pueden hablar? ¿Por qué criticar a todos estos creadores de contenido que sin ser políticos profesionales comentan temas graves del país, como la violencia, como la inseguridad, como eventos específicos? Por ejemplo, las fosas o los campos de exterminio en Jalisco o la situación general de México. ¿Por qué no pueden criticar esto? Y que la mitad de lo que dicen es mentira. A ver, vamos a ver desde un punto de vista argumental. Supongamos que la mitad de lo que digan sea mentira. Bueno, que me diga qué parte de lo que dicen, qué 50% de lo que dicen es mentira y que lo refute con datos. Porque yo no puedo ir a decir, hay influencers, diga con nombre y apellido, señora. Hay comunicadores, obviamente que está hablando de Luisito Comunica, ¿no? Este es el contexto, porque Luisito Comunica ha expresado preocupación por la violencia en México. Como todos ustedes han expresado preocupación, como yo he expresado preocupación en este canal. Y Luisito Comunica, ¿qué ha hecho? Ha descrito la realidad que ve, recomienda precaución y parece que esto genera molestia en algunos sectores del gobierno. Por eso, miren la cobardía de esta señora. Primero, nombre con nombre y apellido. En segundo lugar, si la mitad de lo que dicen es mentira, diga en qué consisten esas mentiras y refútelas con datos. Como hacemos en este canal, capaz que a esta señora le hace falta mirar más canales como este, donde nosotros damos argumentos. Yo ayer dije, a México hay que quitarle el Mundial de Fútbol. No a la selección, que la selección participe, pero le tienen que quitar las sedes. Pero yo di argumentos. Y di argumentos que a mí me parece que son irrefutables. Y son muy interesantes muchos de los comentarios que he leído. Mucha gente me ha criticado por privado, me ha enviado mensajes por redes, pero son todas amenazas de muerte, es decir, no son argumentos. Amenazar de muerte por hablar de México no es un argumento. Eso es señal de que han perdido el debate. Pero bueno, volvamos. Y que la mitad de lo que dicen es mentira. Diga que Por la gente eso no es un argumento. sabe distinguir. La gente sabe distinguir. ¿Qué sabe distinguir? Claro, pero la gente, ustedes, ¿qué es la gente? Cuando dice la gente, porque yo les puedo asegurar que el 90% del pueblo mexicano está 100% de acuerdo con lo que dijo Luisito Comunica. No, la gente, eso no es un argumento. Fíjense cómo se acobijan en conceptos totalmente, en cierto sentido, el pueblo. A ver, ¿qué es el pueblo? Es un concepto abstracto. En una abstracción, el pueblo. Yo represento al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Cuando hablamos del pueblo mexicano, la gente. Es realmente increíble. Todo por esto. Oigan, no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México. A la verga.
qué perro miedo. La verdad yo estaba ahorita desconectadísimo, estaba en la selva y tal. ¿Saben qué? Disculpen el francés de Luisito Comunica el momento de expresarse, pero aquí tenemos la reacción de un muchacho mexicano, una reacción totalmente honesta, una reacción totalmente coherente con lo que pasó. Porque si a él le dio miedo estando en la selva viendo esas imágenes, que realmente son de terror, imagínense la gente que lo padeció, las personas con nombre y apellido, las personas, las cientos de personas que por Telegram, que por WhatsApp el domingo me enviaban mensajes donde expresaban el terror de lo que estaban viviendo. El terror de lo que estaban viviendo. Y que venga después esta señora a decir, hay influencers, que bueno, la gente hace así. ¿Qué es eso, hacer así? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo de...? A ver, vamos a ver. Hasta ahora, 0 mentiras de parte de Luisito. Luisito 2, Claudia Sheinbaum 0 hasta ahora, porque dijo 2 cosas. Hasta ahora, Luisito. Ahorita estoy en un aeropuerto, abro Instagram, veo las noticias de lo que está pasando en mi país. No, está horrible. 3-0. Está horrible la situación. La verdad que Luisito ha sido bastante caritativo al momento de analizar la situación del domingo. Luisito 3, Claudia Sheinbaum 0. ¿Película de miedo eso? Película de miedo. Luisito 4, Claudia Sheinbaum 0, porque hasta ahora tiene toda razón lo que está diciendo. No de la mitad de lo que dicen es mentira. Vean cómo Sheinbaum desestima opiniones y las califica de inexactas o exageradas, pero en ningún momento dice por qué son inexactas, por qué son exageradas. Esto es muy grave realmente, porque es la presidenta de la nación, es quien debe velar por la justicia. ¿Qué está pasando? ¿Quién está a cargo de esa mamá? ¿Quién está a cargo? Tienes razón, Luisito, ¿quién está a cargo? Es un descontrol total. Luisito 6, Claudia Sheinbaum 0. Verga, güey, ¿cómo duele, verga? ¿Cómo duele? Miren, todos estos videos de Luisito Comunica, fíjense que son videos que a la gente le llega, y no porque sí tiene millones de seguidores, porque él se expresa de una manera que es muy honesta. Es una manera, ustedes pueden estar de acuerdo, ¿no? Todo lo que quieran, pero es una persona realmente que sabe expresar sus emociones enfrente de una cámara y la gente se relaciona con eso. La gente dice, así como se sintió Luisito, me sentí yo. Y Luisito lo vio desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde otra situación en la cual no estaba en peligro y sin embargo tuvo empatía, por más que es una palabra muy bastardeada y muy mal usada, pero este es un caso apropiado. Él se puso en mis zapatos. Luisito, al expresarse con estas emociones, más allá de su francés que le mete cada tanto, ese francés muy mexicano, ¿no?, de hablar, fíjense que Luisito expresa el sentido común de la persona que en Guadalajara, que en Jalisco, que en Puerto Vallarta, en Michoacán y en tantos otros lugares, en Culiacán, la gente todo el tiempo vive así. Expresa realmente lo que están viviendo. ¿Tu país en esas condiciones? No sé. No, ¿quién está a cargo, no? Verga, güey, ¿cómo duele, verga? ¿A tu país en esas condiciones? Cierto. 8-0. Es un territorio de guerra. 9-0. A la madre, neta, estoy choqueado con el corazón roto, está. 10-0. Choqueado con el corazón roto. Lo que experimentaron todos ustedes en México. No importa si vivían en Cancún o vivían en lugares donde no ocurrió absolutamente nada. Todos ustedes estaban en un shock total. Este muchacho lo expresa de una manera muy sentimental, muy honesta, muy clara, muy para el pueblo. Y tiene toda la razón. No, feísimo. De gente, de verdad, cuídense muchísimo. Al menos por lo que veo ahorita en el... Ahora ya hay comunicadores. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y miren Oigan, cómo no termina manchen, al final. feísimo. De gente, de verdad, cuídense muchísimo. Al menos por lo que veo ahorita en las noticias y así se ve. Es decir, Luisito Comunica publicó y se interesó por lo que estaba pasando en mi pueblo, en mi ciudad, y me dijo, gente, cuídense por favor. Entonces, alguien de Jalisco, de Guadalajara, de Puerto Vallarta ve este video y dice, Luisito se preocupó por mí, se preocupó por nosotros, el pueblo.
La gente. Horrendísimo. Cuídense mucho, mucho, mucho. A ver, ¿qué hay de mentira y de exageración en Se llaman esto? influencers, que antes hablaban de otras cosas y ahora ya hablan de política, ¿no? ¡Qué cara dura! ¡Qué Y cara que dura! la mitad de lo que dicen es mentira. ¡Qué cara dura realmente! Por la gente sabe distinguir. Así es, la gente sabe distinguir y después de esta vergüenza que usted está dando aquí en esta conferencia de prensa, la gente se va a dar cuenta que usted, señora, es una mentirosa. Porque yo le voy a decir algo. Ella lo que quiere dar a entender aquí es que un influencer, por hablar de turismo, de cómo cortarse las uñas, cómo teñirse el pelo o cómo adelgazar, ese influencer, sea de lo que hable, o cualquier ciudadano común y corriente, el que maneja un Uber, el taxista, el que hace la comida, la señora que limpia la casa, la señora que cuida niños, todo ciudadano puede y debe hablar de política, especialmente en un país como México, donde la situación es gravísima. Y quien les dice esto, no por darme ningún halo de autoridad, porque yo estoy diciendo que todos deberían hablar de política, especialmente en México, donde la situación es gravísima. En mi caso personal, yo tengo un doctorado en filosofía política, es decir, somos los que pensamos cómo deberían ser los modelos de política y analizamos las situaciones políticas en todo el mundo. Y yo les digo que no tengo absolutamente ninguna autoridad por encima de ustedes para hablar de política. Yo jamás a una persona le voy a decir, no, usted señora limpia casas, no hable de política, usted es influencer, usted Luisito viaja, no hable de política. No, señores. ¿Por qué saco el tema del título? No porque quiera sacar a relucir, no, para decirles que como doctor en filosofía política yo les digo, hablen de política por favor, opinen de política, opinen, especialmente en situaciones y en lugares donde la situación es gravísima, Es más, en México esta señora está indirectamente violando el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos. Porque la libertad de expresión está protegida por la Constitución mexicana, la cual he tenido el placer de leer y estudiar, como también los tratados internacionales que le protegen a cada uno de ustedes el derecho de opinar sobre política. Entonces, no se necesita tener un título en ciencias políticas o un doctorado o cualquier estudio en filosofía política. No se necesita ser diputado o tener credenciales oficiales para opinar sobre lo que afecta a millones. Tienen el derecho para opinar de inseguridad, de la violencia del crimen organizado o cualquier tipo de violencia. Tienen la autoridad y el derecho para opinar de economía, de derechos humanos, de corrupción, de cualquier cosa que atañe a la organización social de nuestras ciudades, países, pueblos, estados. Miren, vamos al artículo 6 de la Constitución mexicana. Es una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre del 2025. Ahora, fue publicada en 1917 esta constitución y la tuve que estudiar muy bien porque está muy relacionada también con mi tesis de doctorado de filosofía política. Pero vamos a ir al artículo 6, que lo tengo bien estudiadito. Este es el 7. Acá está, artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. La presidenta de México no puede cuestionar absolutamente nadie si esa persona quiere hablar de política. Porque es un derecho garantizado por la misma Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No puede. Lo lamento mucho. No puede. Puede opinar de política la presidenta, ciertamente que sí. Puedo no estar de acuerdo con ella. Pero ella no puede venir a cuestionar absolutamente nadie. Y menos a Luisito Comunica, que tiene una obligación moral, y yo me saco el sombrero ante Luisito Comunica. Y voy a hablar un poquito en un momento sobre eso. Pero me saco el sombrero de que si el muchacho llegó a tener tantos seguidores, construir una plataforma tan grande, que hable. Me saco el sombrero. Pero mire lo que dice. Solamente se puede judicialmente
interpelar a alguien por sus opiniones cuando ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Bueno, está violando los derechos de terceros la señora aquí. Que provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Es decir, Luisito ahora tiene un derecho de réplica contra Claudia Sheinbaum. Y le tendría que dar un lugar en su púlpito, en esas mañaneras, para expresarse y poder argumentar en contra de esta mujer. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene acceso al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es decir, Luisito Comunica y la señora que limpia casas y el taxista y el profesor y quien quiera, la señora que cuida a sus hijos, tiene el derecho de difundir toda información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, señora Claudia Sheinbaum, no viole la libertad de expresión de sus ciudadanos. ¿O por qué tiene miedo? ¿Porque dijo quién está a cargo de este desmadre? El Estado garantizará... Bueno, y continúa, y ahí pueden ustedes investigar. El problema es que mucha gente no ha leído la Constitución de México, entonces esta mujer se aprovecha de estas situaciones. Se aprovecha de estas situaciones así. Pero bueno, vamos a lo que les quería comentar sobre Luisito Comunica. Este muchacho, y lo vamos a poner aquí a continuación para que vean su rostro. Ahí. Luisito Comunica, con millones y millones de seguidores. Yo no sé cuántos seguidores tienen millones. Llega a audiencias jóvenes que quizás no consumen medios tradicionales. Es más, a ver, los jóvenes no consumen medios tradicionales. Y este es el problema, que ya no pueden controlar el discurso. Entonces, cuando denuncia abusos, como los taxis en Cancún, o los temas de violencia, o cuando habló de Cuba, por ejemplo, él está amplificando un mensaje que de otra forma no se escucharía. Entonces, eso no es mentira por default, es ejercicio ciudadano. Lo que está haciendo Luisito Comunica es excelente, especialmente en contextos de crisis extrema. Bloqueos carreteros masivos, ejecuciones, fosas clandestinas, el control territorial de cárteles en varias regiones. Callar sería irresponsable como ciudadano. Por lo tanto, yo me atrevo a decir lo siguiente: Luisito Comunica, al hacer uso de sus plataformas, que supongamos que sean para arreglarse las uñas, ¿qué tiene que ver eso? No importa, que sean para lo que sea. Cuando él habla de estos temas, está ejerciendo un acto de responsabilidad. Callar sería irresponsable. Porque la política no es exclusiva de políticos. Y hay gente que a veces se enoja. ¿Por qué este futbolista tiene que hablar de política? ¿Por qué aquel tiene que hablar de política? ¿Por qué el obispo tiene que hablar de política? ¿Por qué la peluquera habla de política? Tienen derecho, porque la sociedad la construimos entre todos, porque todos sufrimos la sociedad donde vivimos. Todos sufrimos las consecuencias de los gobiernos que tenemos, de los políticos corruptos, de los narcos. Entonces, la política no es exclusiva de políticos, y me he dedicado a estudiar toda la vida filosofía política para decirles eso, que la política nos corresponde absolutamente todos. No a mí, con un doctorado en filosofía política, no a un político con un doctorado en corrupción. La política es de todos. Y es de todos cuando el país duele y la vida diaria se ve amenazada. De hecho, históricamente, muchos cambios sociales han empezado con voces no expertas, curiosamente. Con activistas, con periodistas independientes, con youtubers, con ciudadanos comunes en redes. Descalificarlos por no ser profesionales es una forma de autoritarismo que ignora que la verdad no tiene credencial. Entonces, mi mensaje para la señora Sheinbaum: la verdad no tiene credencial y la opinión política tampoco. Y si la mitad de lo que dicen algunos influencers es mentira, como afirmó Sheinbaum, lo correcto es desmentir con hechos, no generalizar ni atacar la legitimidad de que hablen. Nunca se puede atacar la legitimidad, el derecho a hablar y opinar. Lo que se puede atacar es lo que dicen, el contenido. Y como vimos en este video, yo conté 10 cosas, no sé ustedes cuántas contaron, pero yo conté 10 hechos que mencionó Luisito en este video.
Y todos, absolutamente todos, son verdad. Luisito Comunica 10, Claudia Sheinbaum 0. La goleó. Es más, México necesita más voces críticas, no menos. ¿Saben por qué? Porque la situación es muy grave. Violencia récord, impunidad, miedo generalizado. Entonces, lo que México necesita es escrutinio desde todos los ángulos posibles. Pero una de las cosas que quieren hacer tanto gobiernos como todos los que están metidos en el crimen organizado es sembrar terror para que la gente no hable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar. Para demostrarles que no tenemos miedo, que ellos no tienen control sobre nosotros. Porque es por el miedo solamente que ellos pueden controlar el pensamiento de la gente. Y saben que Luisito, cuando él da estas opiniones, él no pretende gobernar. Él no pretende gobernar. Él no viene aquí como presidente de México. Simplemente está mostrando lo que ve y lo que siente. Y en un país donde la realidad muchas veces supera lo que dicen las mañaneras, esto vale oro. Nuevamente lo voy a decir. México es un país donde la realidad de ustedes, del pueblo, de la gente que hace así según Sheinbaum, la realidad que ustedes viven supera lo que dicen las mañaneras. La realidad es otra. Por eso, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que influencers deben quedarse solo en viajes, en chistes, en tonterías? ¿O tienen derecho a alzar la voz cuando México arde? Tienen derecho. Especialmente cuando, por ejemplo, cuando han habido actos de violencia muy grande, de inseguridad, de normalización de estos problemas, Luisito ha hablado y ha dicho la verdad. Y tiene razón. Sí, esto ha generado controversias, debates, porque claro, el gobierno dice, a ver, este muchachito tiene muchos seguidores, esto nos va a complicar. Entonces, si él hace una reacción a la ola de violencia tras la muerte del Mencho, tiene toda la razón de hablar sobre bloqueos, sobre incendio de vehículos, enfrentamientos, sobre el caos. Cuando en realidad Luisito, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista científico, Luisito simplemente estaba expresando sus sentimientos a la vez. Miren lo que es esto es una locura. Entonces comparte un video en historias de Instagram donde expresa shock y dolor. Es todo lo que hizo. Es una película de miedo, duele ver a tu país así, esto es un territorio de guerra. Que es lo mismo que dijo el gobierno de Alemania, es un territorio de guerra. Que por eso Alemania pide no jugar el Mundial en México. Estoy choqueado, tengo el corazón roto, está feísimo, feísimo. Le pide a la gente, tengan precaución, cuidado, no salgan, cuídense mucho, por favor. Entonces, simplemente está expresando sentimientos. ¿Por qué el gobierno de Sheinbaum tiene que temblar al respecto y tiene que mencionarlo entonces? ¿Por qué? Acordémonos de cuando él hizo esa crítica al campo de exterminio. Una crítica a ese rancho de Izaguirre, ¿recuerdan? En Teuchitlán, y creo que lo estoy pronunciando bien, en marzo del 2025. En marzo del 2025 yo estuve en Tepatitlán, justo cuando ocurrió esto. Y ahí, como recordarán ustedes, se halla o se encuentra un hallazgo de un sitio de exterminio ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Restos humanos, objetos personales, lecciones para sicarios, crematorios clandestinos. Un desastre, ¿no? Un desastre, tal como las 500 bolsas que encontraron cerca del estadio de fútbol. Entonces, ¿qué hace Luisito? Publica un video en Instagram donde condena duramente la situación. Y tiene razón, tenemos que hablar, no podemos normalizar esto. Y en este video, yo recuerdo, y ahora lo vamos a escuchar, y perdón si me falló la memoria porque no lo he visto, lo puse simplemente y ya lo vamos a ver de vuelta porque no he tenido tiempo. Pero de lo que yo me acuerdo, él hablaba, porque en ese momento le hice un análisis y una reacción. Yo recuerdo que lo que más le sorprendía era cómo se había normalizado la violencia en México. Eso es lo que más me llegó de ese video. Miren que pasaron ya casi un año y me acuerdo. Lo que Luisito denunciaba es cómo hemos llegado a normalizar eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En ningún país normal ocurre eso. ¿No? Escuchemos, a ver.
Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan. Tu amigo el emprendedor tiene que pagar dinero. Lo he escuchado en prácticamente todos lados en México. De tener que andar pagando para que no te... ¿Cómo hemos normalizado eso? A quemarle el negocio. Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente, cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. Pero sorprendernos, no realmente. Miren Yo esto. creo que la mayoría... La gente no se sorprendió. ¿Por qué? Porque lo han normalizado. Los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. Para que Miren qué interesante esto, ¿no? Esto que ocurrió aquí es simplemente la puntita, dice, del asqueroso iceberg de corrupción. Vamos a ver si puedo poner de vuelta la imagen del iceberg. Miren los números de homicidios. Más peligrosas de todo el mundo y 5 de ellas eran de México, la mitad. Y a ver, quiero aclarar algo importante. Yo amo México, yo amo ser mexicano. Me siento orgullosísimo de haber nacido en estas tierras y amo vivir aquí. Pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Es desgarrador y duele pensar que estamos viviendo en un estado de repetición. Miren, yo no soy mexicano, pero duele, me duele porque yo quiero mucho a México. Yo quiero mucho a México. Duele, realmente duele. Quería poner lo del iceberg. Bueno, vamos a ver. Las manos. Yo sé que por decir explicar y su respuesta por sus narices para que esta asesinarlo. Y como les digo, esto fue encontrado por un grupo de ciudadanos. Ni siquiera por la policía, por el ejército. Tuvieron que ir ciudadanos del asqueroso iceberg de corrupción. Esto es la punta del asqueroso iceberg de corrupción. Extorsión, homicidio, tortura, desaparición, fraude, tráfico. Es un desastre. Que sucede en nuestro país. Para aquellos que no estén al tanto, les doy un muy breve resumen. Recientemente un grupo de ciudadanos voluntarios encontraron en un rancho que supuestamente estaba abandonado cientos de prendas de ropa, se habla de más de 200 pares de zapatos, pertenencias y demás evidencias. Todo apunta a que este sitio era un campo al cual los grupos criminales llevaban a personas que secuestraban para entrenarlos en contra de su voluntad y convertirlos en sicarios o bien traficarlos, abusar de ellos y después asesinarlos. Y como les digo, esto fue encontrado por un grupo de ciudadanos. Ni siquiera por la policía, por el ejército. Tuvieron que ir ciudadanos a meter las narices para que esta coladera se destapara. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre esto, qué era, qué nos podía explicar. Y su respuesta, por supuesto, fue la que muchos esperábamos. No, es que todavía no hay información confirmada y es que eso seguramente es de los presidentes pasados y se puso a decir nombres de otros políticos y esto no es mi culpa y así se lava las manos. Yo sé que por decir esto la mitad de los comentarios en este video van a ser ay Luisito vendido, te está pagando un partido político para que digas esto. Y es que no, tristemente son todos los presidentes que hemos tenido, todos son la misma basura, porque ojalá que esto de Jalisco fuera lo único que está pasando en México, pero no, esto se escucha en todos lados y a cada rato. El más claro ejemplo, nuestros hermanos de Culiacán, Sinaloa, llevan meses viviendo una tremenda ola de violencia. El año pasado salió un ranking de las 10 ciudades más peligrosas de todo el mundo y 5 de ellas eran de México, la mitad. Y a ver, quiero aclarar algo importante. Yo amo México, yo amo ser mexicano. Es lo que escuchábamos recién. Es una locura realmente, una locura. Y esto es un video que obviamente generó miles de interacciones, apoyos de muchos por visibilizarlo, pero también, como decía Luisito ahí, ataques de quienes lo acusaron de exagerar, de mentir. Es una locura. Es una locura, entonces. Fíjense que él como ciudadano, yo lo felicito porque tiene todo el derecho de hablar de esto. Pero también me parece muy importante lo que él menciona ahí, la normalización de la violencia, donde la violencia ya no nos sorprende. Que el gobierno no responde efectivamente a problemas como falta de medicina o de seguridad. Y él dice, no se trata solamente de Morena, son todos
absolutamente todos, no se salva nadie en México. No se salva nadie. Entonces, ¿por qué si Luisito está ahí ejerciendo un derecho constitucional y está ejerciendo un acto de responsabilidad, por qué la presidenta de México lo tiene que criticar así? ¿Por qué? De hecho, cuando Luisito toca temas graves, es interesante cómo él transmite con una crudeza emocional muy grande. Esa es la habilidad que tiene. Por eso tiene tantos millones de seguidores. Porque él lo hace con una crudeza emocional que transmite lo que muchos están sintiendo en este momento. Él se enfoca en ese dolor. Él se enfoca en esa impunidad que todos ustedes ven. No es una teoría de la conspiración esto. Y por eso es una vergüenza que esto genere molestia en el gobierno de Morena. Incluyendo esa crítica de Sheinbaum a influencers que hablan de política cuando no deberían hablar y mienten en la mitad de las cosas. ¿Cómo va a decir eso, señora? Sí, no son denuncias formales como la de un periodista de investigación, pero ciertamente que amplifican realidades que muchos viven y que los medios tradicionales a veces suavizan o directamente callan o directamente no las pueden decir porque los liquidan. Esa es la realidad. Eso es lo que opino. Y mis felicitaciones nuevamente a Luisito Comunica, porque con una plataforma así, el comunicar, aunque sea emocionalmente, aunque no tenga los grandes argumentos ni los estudios de filosofía, de política, de ciencias, no importa. Él comunica con emoción. Y al menos en ese video que hizo sobre este caso último, Luisito 10, Claudia Sheinbaum 0. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por estar acá. Los invito a compartir este video, especialmente a sus conocidos mexicanos. Compartan para que la gente comience a hablar, que no les gane el terror, porque una vez que el terror se hace de sus almas, ustedes van a ser esclavos y nosotros hemos nacido para ser libres de verdad y solo, como dijo Cristo, solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias.